los datos en la estrategia de las organizaciones. Nos acompaña como conferencista alguien que no necesita mucha presentación entre nosotros, el ingeniero Roque Maldonado, ingeniero de sistemas, director nacional de BI en Olímpica, y pues una persona que sobre todo es amante y apasionado de este tema. De hecho, ha sido el que, digamos, ha liderado y convocado a este grupo de interesados en todos los temas de Big Data, inteligencia de negocios y analítica de datos. Entonces, Roque, gracias por compartir tu experiencia acá y bueno, adelante con tu conferencia. Bueno, sí, buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Sé que es difícil en estos momentos sacar tiempo para tantas cosas, tanto 150% de teletrabajo y de 50% más de webinarios, pero bueno, aquí estamos. Comencemos presentando reconectándome. Todos ya ven mi pantalla. No, aún no la has compartido. Compártela, por favor. Me desconecté un momento. Ahora sí, perfecto. Bueno, ok. Decía que comencemos con una historia que casi siempre apunta a un amigo nuestro llamado Excel, amigo y enemigo. Cuando nos pregunta cómo analizamos los datos, siempre sale a relucir. Pero cuando queremos hablar de Business Intelligence, es el enemigo. Se dice que el conocimiento es poder, lo dijo Sir Francis Bacon. Y de ahí vamos a concluirlo cuando terminemos de hacer esta charla. No soy tan experto, pero sí les voy a compartir la experiencia que hemos tenido. ¿Cómo estábamos antes? Por lo menos en nuestro caso y en muchas empresas, los reportes estaban en cabeza de una sola persona por área y todos los datos se veían como unas cajas negras. Nadie sabía de dónde venía el dato o a dónde llegaba o para qué era. Esa persona, obviamente, si se iba de la empresa o cambiaba de puesto, se llevaba el conocimiento con él. Y ese conocimiento es lo más importante ahora en todas las organizaciones. Ya no es la infraestructura, ya no es el recurso humano, son los datos, el conocimiento. Luego, esos datos que hacían los manipulaban limitadamente en hojas de cálculo o en base de datos alternas. Porque digo limitadamente porque tenía un límite y no podía pasar de 1 millón de registros, por ejemplo, en Excel. Se tenían bastantes datos, pero no había una información orientada al negocio. Cuando se hacían reuniones en comités, cada uno tenía un dato diferente o a veces erróneos. Entonces, pasaba más bien discutiendo sobre el dato que sobre las conclusiones de la reunión. Había desarrollos demorados de parte del departamento de sistemas o de TI. Había poco apoyo de la gerencia para valorar herramientas analíticas. Entonces, son casos que de pronto les parece conocido. Hagamos el ejercicio en Menti con el código 438831 y miremos si a ustedes también les ha pasado algo parecido. Como dicen en televisión, voten ya. Mientras tanto van votando, les cuento, cuando todo esto empezó, fue a través de una invitación al Congreso Colombiano de Inteligencia de Negocios, el COLBI, que hay varias ediciones en cabeza del ingeniero Iván Amón, que pertenece a este grupo. Y yo iba con otro compañero que manejamos datos, pero no teníamos nada de BI estructurado. Entonces veíamos que todas las empresas hablaban de una otra cosa, uno más aventajado, otros no. Nosotros estábamos relegados. Entonces nos dimos la tarea y un punto coyuntural donde se pudo avanzar en el tema y estamos desatrasando más o menos 10 años
en 1 año y medio. Es lo que más o menos hemos podido lograr. Vamos a ver cómo van sus votaciones. Ok. Sí, la mayoría es todas las anteriores, ¿cierto? A todos nos ha pasado. Sigue ganando todas las anteriores, sí. Ok, bueno, mientras eso sigue subiendo, avanzamos en esta presentación. Bueno, le decía que entonces pudimos crear un departamento de BI cuya misión es ofrecer el servicio de suministro de información para la toma de decisiones de manera estandarizada, oportuna, confiable y segura para todas las áreas de la compañía. Fíjense que es un servicio. Esa es nuestra misión. ¿Cuáles son nuestros objetivos de este servicio estratégico? Que es nuevo, no se tenía. Como decía, estaba en cabeza de algunas personas, solamente en cada área. Objetivo: mejorar la toma de decisiones, agilizando el proceso para obtener la información. Incrementar las utilidades, apoyando las metas en cada área y detectando oportunidades de negocio. Minimizar riesgo alertando para prevenir algunos errores. Reducir costos, por ejemplo, optimizando la operación. Pero veremos otros ejemplos más adelante. Esta área de BI es independiente, lidera la administración y uso de la información como un activo empresarial para ser más competitivos. Y está conformado por un equipo interdisciplinario, que fue una de las bondades de conformar el área, extrayendo personas de las que más manejaban negocios y además manejaban datos y herramientas modernas para gestión de datos masivos, y se integró en una sola área para proveer servicio a todas las demás áreas. Este es un organigrama inicial de proceso y soporte, analistas de BI para crear aplicaciones y reportes o tableros para cada una de las áreas donde vinieron y a otras áreas, y analistas de datos. La parte difícil es hacer la operación diaria que se venía trabajando, más crear las nuevas aplicaciones. Es un doble reto, o sea, es doble trabajo. Pero yo lo hemos podido sacar adelante. Ahora, ¿qué vendría en la parte, organizando con miras a ser analítico? Para tener ahora BA, obviamente los roles que hemos hablado en el grupo: tener un arquitecto de datos, un ingeniero, un gobernador de datos, un analista de BI, de manera el científico y analista de datos. Todo esto se requiere, pero sin perder al usuario de negocio para que esté satisfecho. Beneficios de BI. Podemos mencionar veintitantos. Por ejemplo, centralizar y unificar la información corporativa. Hay cosas tan sencillas como saber cuáles son las sucursales de toda la organización. No se tenía, había muchos archivos sueltos y nadie tenía la única fuente de verdad. Todo se centralizó en uno solo. Obviamente, reportes automáticos. Sin CRPA se puede adelantar con diferentes usuarios que reciben la información por correo electrónico de manera automática, completa y detallada. Antes, la información también se podía construir, pero en Excel, con algunas categorías, o sea, no todo el portafolio. Y era un proceso de una semana de proceso, se demoró un mes desarrollándola, y actualmente en 1 hora se genera la información y se mandan todos los reportes. Hay reportes que llegan hasta 600 usuarios en menos de 1 hora. Había muchos retos, por ejemplo, algo tan sencillo que sonaba ver el inventario en línea desde SAP a nivel de artículos, a millones de registros diarios. Esto antes era imposible descargarlo, ahora ya ese es otro tema del pasado. Automatización de la construcción de presentaciones de comités. Por ejemplo, en vez de hacer PowerPoint, el PowerPoint llega automáticamente al correo de los usuarios de mercadeo, agregando un valor porque tenemos mayor granularidad de la información. Incluso con la aplicación de BI se puede interactuar durante el comité para resolver preguntas en tiempo real del comité. No esperar a que no, ya se lo averiguo, la otra semana lo publicamos, no, enseguida se responden las inquietudes. Lo que vemos es que ha tenido gran aceptación y cada vez se quiere más.
Se ha podido también disminuir costos gracias al monitoreo diario de indicadores por negocio. Simplemente con ese monitoreo de algunos indicadores ya se tiene un mayor control y se puede reducir esos costos. Se traduce en beneficios. Se pueden resolver nuevas preguntas de negocio que antes ni siquiera se podían plantear. Como decía antes, estaba en una caja negra, no se sabía qué pasaba. Se crean también alertas para evitar registros de utilidad negativa por errores de costo mediante reportes diarios de margen bajo. Eso también es imposible de tenerlo manualmente antes. Promover la cultura de envío de reporte automático al correo, habilitando también la movilidad y disminución de costos de impresión. También estamos ya en una fase, precisamente con esto desde la contingencia de COVID, nos ha servido porque si no hubiera sido muy difícil, todavía estaba la cultura del papel para tener que entregar todos los reportes y ahora todos le llegan al correo, incluso estamos implementando ya la aplicación en móvil para que puedan consultar. Se hace exploración, análisis y minería de datos complejos en volumen y calidad para crear indicadores nuevos con monitoreo diario, como no se manejaban antes, por lo difícil que era, con ABC, agotado, tienda de inventario, a costo, nivel de servicio, obsolescencia y baja rotación, y todo eso optimiza el abastecimiento, que también es uno de los clientes fundamentales en esta época de contingencia. Disponer de información oportuna y detallada del punto de venta, permitiendo discriminar información por horas, oferta, por domicilio, por medio de pago, combinarlo con un margen contable, desglosarlo por dimensiones geográficas, por categorías o por cualquier tipo de grupos de calendario. O sea, lo que es el cubo como tal. Salvaguardar a la compañía de multas por no entregar información a tiempo para atender requerimientos que antes no se podían cumplir por la misma falta del sistema de que no era capaz de generar tanto detalle. Utilizar la entrega de información para requerimientos también de auditoría interna, de departamento comercial, de operaciones y consultorías externas, lo cual redunda en mayor rapidez en las tareas de cada uno de ellos. Incluso tenemos un caso de una consultoría externa que había pensado demorarse, digamos, 3 meses y en menos tiempo tuvieron la información porque estaba ya organizada en el sistema BI. No tenían ellos que hacer de tanto reproceso. Apoyar la creación de nuevos ingresos o convenios gracias a la posibilidad de contar con datos que antes no se podían obtener y que son requisitos para la contratación. Digamos que se exigía conocer detalle de algunos clientes por algún tipo de convenio o tarjeta y antes no se podía obtener tampoco eso del sistema. La información se dispone ahora de manera más rápida y confiable a proveedores de servicio con convenio o a proveedores también internos o a empresas del mismo grupo. Se disminuye el número de desarrollos internos y la contratación con terceros para generar nuevos reportes, debido a que se puede tener directamente del sistema BI. También como antes era desconocido cómo funcionaban algunos sistemas fuentes, digamos, pueden ser 20, 30 sistemas, era necesario contratar con terceros y estábamos hablando de varios millones. Ahora un desarrollo puede hacerse mucho más rápido y se hace in-house. Y con la metodología de que el usuario está permanentemente viendo el desarrollo. Disponemos del autoservicio gobernado en muchos informes que están a disposición de los usuarios. Ellos pueden crear nuevos reportes por tener mayor conocimiento de sus datos y hacer hallazgos o los famosos insights, sin tener que solicitar nuevos desarrollos. Simplemente ellos con interactuar con la aplicación BI pueden obtener esos hallazgos, esos descubrimientos. Obviamente de ahí viene lo que había comentado antes, vienen más preguntas de negocio porque antes no se les ocurrían. Eso redunda en su beneficio. Entonces pasamos del porcentaje 80-20, o sea, el 80% del tiempo antes lo pasaban buscando la información y 20% o menos analizándola. Y sobre todo cuando todas estas interrogantes surgen al final del día, entonces queda un poco tiempo para que lo hagan fácilmente. Ahora el tiempo hemos podido reducir a un 20-80 o de pronto un 10-90
el 10% del tiempo para generar información o ya la tienen generada en su correo o en su portal de reportes, y el resto del tiempo lo tienen para analizarlo o para buscar nuevos interrogantes y solicitar nuevos requerimientos. El tiempo de entrega de las aplicaciones, el desarrollo, se ha minimizado. Hemos más o menos estimado 4 veces más rápido que una forma tradicional de desarrollo. Se puede brindar victorias tempranas mediante la interacción con el usuario en las fases de desarrollo, a través de metodologías ágiles. Quiere decir que el usuario está permanentemente viendo el desarrollo, cómo lo quiere, cómo va, puede explorarlo y decir, bueno, como lo pasa mucho, no, ya no quiero ese de forma así, yo lo pensaba de otra forma. Entonces, el requerimiento ya también lo quieren hacer de la mejor forma porque están acostumbrándose y saben cómo pueden pedir también la información. Se disminuye también la curva de aprendizaje para que nuevos usuarios generen reportes gracias a que la aplicación BI es intuitiva e interactiva. Antes se usaba alguna herramienta diferente o un software específico, tienen que aprender ese software y la capacitación era más complicada. Entonces, al ver una herramienta muy fácil, en menos de 1 hora están sacando sus propios análisis. Se implementa la seguridad de la información o el gobierno de datos para que cada usuario visualice y reciba reportes solo de sus categorías, sus regionales o de sus negocios, según su perfil de acceso o lo que le competa. Quiere decir que está programado para que cada usuario vea lo que debe ver sin ningún peligro de que se vaya a filtrar información, que antes podía suceder con algunas otras herramientas. O incluso si desde el mismo ERP de SAP se podría pronto habilitar una transacción que no tenía protección de seguridad por perfiles y era muy grave ese tema. También podemos tener ventaja competitiva en la negociación con los proveedores comerciales de mayor detalle en multitud de información. Nos decía uno de nuestros analistas que antes el proveedor llegaba a una reunión con los comerciales, incluso el proveedor tenía una información mucho más detallada y gozaba de herramientas propias de BI, que se asumía entonces que la información de ella era mejor y más rápida. En cambio, ahora no, ahora nosotros tenemos la información más detallada y podemos negociar mejor con ese proveedor. Hemos identificado y corregido cálculos de ciertos indicadores, permitiendo manejar las cifras más reales de la operación y agilizar la construcción de nuevos indicadores. Por ejemplo, anteriormente se conocía un número de transacciones, pero con sesiones no comerciales ya se puede discriminar a nivel de todas las sesiones y artículos y categorías en general. Vamos también a detectar comportamientos atípicos en forma automática y en línea, ahorrando horas de trabajo o consultas manuales, como cuál tipo de comportamiento, como ventas mayoristas no autorizadas, tarjetas usadas en más de una ciudad el mismo día, alerta de posibles cambios de precio en productos cargados en la página web, sugerir el precio ideal del mercado teniendo en cuenta cuáles están por encima o por debajo de cada competidor y previniendo no caer en margen bajo. Eso obviamente es alineado con la estrategia de precios de la compañía. Hay una serie de reglas que están involucradas en la aplicación. También se puede alertar variaciones altas en los costos de movimiento de los productos que afectan obviamente el inventario y se detectan a tiempo. O sea, incluso antes pasaba que se cerraba el mes y el error quedaba ya en el mes pasado porque ya haya pasado 5 días y no se podía hacer nada. Ahora lo estamos dando enseguida al día siguiente. Y eso también ayuda a que se puedan registrar utilidades negativas en algunos casos. En general, lo que nos atañe ahora es madurar el servicio, desarrollar estrategias de BI para darle continuidad a la analítica de negocio. Y esperamos que eso también lo podamos mostrar en un caso mucho más adelante. Contrario de pronto a lo que se pensaba, no estamos ya tan atrasados como estábamos antes. Incluso hemos visto que estamos en un punto intermedio, incluso en la zona de la costa estamos un poco más arriba. Tenemos también otros compañeros del grupo que nos presentarán otros casos
importantes en este sector. Entonces, cuando viene ahora la analítica, ¿qué podemos resumir de la analítica? ¿Qué es lo importante? Si no podemos tener analítica sin haber dado el paso antes de BI. Y el paso de BI antes no se daba por voluntad política interna o porque no se valoraba lo que se podía llegar a hacer. Pero ahora sí, incluso ahora en esta emergencia de COVID, los análisis han sido muy importantes y ahora realmente nos exigen los análisis de la forma más narrativa posible, no tantos cuadros como era la cultura anterior, antes era la cultura del papel y del cuadro. Ahora, poco a poco hicimos un enfoque de hacia arriba hacia abajo, o sea, de presidencia hasta las gerencias, íbamos colocando cuadros al lado de las tablas y le iba llamando la atención, y íbamos cambiando la cultura, igual de abajo hacia arriba, o sea, de la parte operativa hacia la parte táctica también íbamos dando también información con cuadros, y hoy en día los reportes tienen ambos, tienen su tabla y tienen sus cuadros para las personas se ubiquen en ambos lados, y tienen su narrativa en muchos casos, o sea, expresar, que es lo más difícil, es que el mismo software te pueda narrar con gramática, interpretar lo que está sucediendo, incluso proyectar, pronosticar algunas cosas. Entonces, la analítica, además de explorar datos, hacer análisis estadísticos, vamos a aplicar inteligencia artificial, o sea, apliqué lo que es el machine learning, procesos que ya se conocían anteriormente. Yo recuerdo cuando hice mi tesis de grado, ya estábamos hablando de redes neuronales artificiales hace muchos años, y hoy en día todavía está el concepto vigente. La diferencia es que antes eran digamos, unos 50 líneas de código, hoy es una sola línea de código. Y ya antes era un programa antiguo, como Turbo Pascal, ahora estamos hablando de que puede hacer en Python rápidamente, ya está hecho. Y ahora hay más poder de cómputo para poder tener entrenamientos más rápidos que antes. Y también integrar el Big Data en un futuro no tan lejano para tener otras fuentes no necesariamente estructuradas de información y poder entonces entregar en tiempo real mucho más valor a nuestros datos. Esta analítica descriptiva, pensamos la tenemos cubierta con reportes dinámicos y personalizados, que es lo que ha pasado, ¿cierto? Eso lo tenemos casi todos. Luego, una segunda etapa de la analítica diagnóstica, que es un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento o los Key Performance Indicators, los KPI, los famosos, para comprender el estado actual de una empresa. Y decimos, ¿por qué pasó? Analizando esos indicadores, podemos decir por qué pasó. Aquí sí siempre recomendamos un libro que se llama Administración en una página. Ese libro te ayuda a preguntarle al CEO, al presidente o al gerente qué es lo que más le interesa, o sea, cuáles son sus objetivos claves, para qué está la compañía. Entonces, si él dice, bueno, lo que me interesa es el servicio al cliente, lo que me interesa es la rentabilidad, entonces ahí creamos el KPI para que pueda medir eso. Y ahí sabrá si o no en el sentido correcto. Creo que estamos en esta fase, la analítica diagnóstica, entrando a la analítica predictiva, que es analizar las tendencias para evaluar la probabilidad de resultados futuros, o sea, qué va a pasar. Obviamente, este caso de COVID no está en la lista de nadie, entonces toda la predicción puede quedar al piso, hay que hacerlo con la historia más cercana. Y van a cambiar muchos hábitos de aquí en adelante. Entonces, este punto merece también un tema aparte, creo que hemos también mandado algunos artículos al respecto. Y en un cuarto nivel, la analítica prescriptiva, automatizar la toma de decisiones para buscar ese mejor desempeño y hacer que pase lo mejor. Es optimizar esas decisiones para que sean más automáticas, para que no tengan que pasar de mano en mano y que al final el sistema te pueda dar la mejor orientación y puedas sacar provecho de él. Entonces, hay que verlo de dos formas. ¿Cómo veíamos BI y cómo vemos en BA? ¿Cómo son las preguntas? Entonces, a nivel de un consumidor, preguntamos, ¿cuántos clientes compraron pizza y cerveza? Ahora en BA debemos preguntar, ¿qué tan probable es que un cliente que compró pizza lleve cerveza? O en servicio al cliente, ¿qué grupo de clientes tiene la más alta tasa de fuga? Ahora debemos preguntarnos, ¿cuáles son los principales parámetros que inciden para que un cliente abandone un servicio?
En venta y mercadeo, ¿cuántos libros ha comprado el cliente el último año? ¿O cuáles son los libros más probables que compre ese cliente basado en su historia y su segmento? En vez de preguntarnos cuáles categorías incumplieron el último año, ¿qué tan probable es que una categoría pierda 20 este año? En general, las preguntas qué, cuándo, con qué frecuencia y quién cambiarían a por qué, sucederá nuevamente, qué pasaría si, qué dicen los datos. Ese es el tipo de análisis que debe apuntar la analítica. Como conclusiones, ¿qué debemos tener? Convencimiento primero de la empresa en el proyecto, que creen los datos y que pueda aprovecharlos al máximo. Que ese dato sea un diferencial y que me dé una información que tenga un valor. Evitar los silos de información, que tengamos un único repositorio de datos, la única fuente de la verdad. Saben que BI puede obviamente interlazar con cualquier sistema, integrarlos todos y tener todo en una sola fuente. Autoservicios, datos contra reportes, tener diferente análisis para cada usuario. El analista BI tiene que estar dentro del negocio, o sea, tiene que saber del negocio como un científico de datos que sabe, además de estadística y de sistemas, del negocio. El equipo obviamente debe ser transversal, conocer de todas las áreas del negocio. A veces decimos que tenemos 10 años de experiencia en una empresa, pero realmente tenemos 1 año de experiencia y 9 años de repetición. Lo que se quiere es que tengamos todo el mundo conociendo de todo, por lo menos en BI. Y siendo prescriptivo, ir más allá con la analítica. El plan de capacitación, obviamente, es más fácil y rápido para un nuevo profesional con este tipo de herramientas. Y con Big Data, integrar redes sociales, tener datos más personalizados y oportunos en tiempo real y apoyar en todo sentido. El reto, entonces, también es tener una cultura de datos, no tanto tecnología, sino que hay una cultura que aprenda de la organización. ¿Por qué no es tecnología? Porque incluso podemos tener una tecnología muy avanzada, pero la utilizamos mal. Entonces, también depende de eso. Hay muchos usuarios cambiarle el chip porque tienen información para ellos bajar la Excel y hacer su tabla dinámica. Entonces, están comprando un motor para arrastrarlo con un caballo, un buey. No es lo que se quiere. Pero ese tema de la cultura, las más complejas, lleva su tiempo y su proceso de asimilación. Pero esto es lo que les quería mostrar, pero el resto que quiero es que de pronto me hagan preguntas, charlemos y en estos últimos 10 o 15 minutos que aprovechemos. Buenas tardes, Roque. Sí, buenas. Mi nombre es Juan Carlos Calabria y yo te quería hacer una pregunta. Tú dijiste en la presentación que analítica de datos yo la aplico siempre y cuando yo tenga un proceso de inteligencia de negocio. ¿Es una recomendación o es que siempre es así? Pues debería ser así porque BI te estructura la información, ¿cierto? Si uno puede empezar a hacer una analítica si no tiene datos estructurados, es como muy vago de pronto el análisis, de pronto si no tienes todo bien estructurado, que haya pasado por calidad de datos. Pero podría hacerse ejercicios, se hacen ejercicios fáciles. De pronto tú dices, bueno, voy a instalar Python y con esta hoja de Excel le paso los datos y hago una analítica, puede ser. Pero cuando hablamos de procesos muy grandes, de información muy grande, obviamente tú tienes que hacer un proceso de BI inicialmente. Incluso al crear el BI, estaba en BI y analítica, pero dijimos, bueno, vamos paso a paso. Ok, pero yo puedo tener mi origen de datos. ¿Sí? Mira este escenario. Yo puedo tener mi origen de datos. Hago el proceso de extracción, transformación y tengo mi bodega de datos. Ya cuando tengo mi bodega de datos, yo a la bodega de datos le puedo aplicar analítica. ¿O no es así? Sí, es que ya ahí cuando hiciste el ETL, la extracción y la bodega, ya existe algo de BI. Excelente, ok. Una parte apenas, claro. Muy bien, muy bien. Sí. Ah, bueno, gracias, Roque. Muy amable, ¿viste? Claro que sí. Roque, una pregunta. Sí. Germán Álvarez. Hola, don Germán, ¿cómo está? Placer saludarlo. Bien, ¿tú qué tal? Bueno, bien, gracias. No, en esa parte que usted describió de los pasos en que van actualmente en nuestras empresas, en nuestro medio colombiano, ¿cómo vamos? ¿A qué nivel estamos? Bueno, en el paso que vamos, nos llevamos otro año y medio, ¿verdad? Y como te dije, estamos desatrasándolo en varios años, pero incluso
en el área de la costa, en otros eventos que han sentido, nos ven que estamos bien posicionados. Ya comparándonos con Medellín y otras ciudades que están más adelantadas, incluso también en Bogotá, muchas empresas más han avanzado, incluso empresas más grandes, pues Bancolombia ya está por inteligencia artificial, ya va muy avanzado. Sura también. Hay muchas empresas que tienen muchas ventajas, pero a nuestro nivel local estamos recuperándonos un poco respecto a las demás. Y hay bastante camino por recorrer. Y pensamos que de pronto el cambio desde culturas analíticas, que otra pregunta que me están haciendo así, puede durar hasta 3 años. La organización es grande, pues. ¿Alguien más? Sí, Roque, yo una pregunta. Sí. ¿Cómo fue el proceso de credibilidad sobre el proceso? ¿A qué voy? Uno, presentarlo, digamos que el proyecto como tal, a los tomadores de decisiones. Dos, entregarles los resultados y que ellos confiaran en esos resultados, o sea, cómo fue esa curva. Y tres, cómo fue hacia el usuario final, que normalmente es quien presentaba, pues, como mucha resistencia al cambio ante estos temas, porque siempre tienen el temor de que si yo lo que genero valor es por procesar la información y no por analizarla. ¿Cómo han vivido ustedes eso? Bueno, ahí empezamos por la parte final. En el de los usuarios, bueno, ellos de pronto tenían temor al comienzo, pero ya después, cuando vieron que ya al tener la información más rápida, su trabajo ahora es más valioso porque analizan la información, no solamente la bajan y la entregan, que es lo que hacían antes, ahora la analizan y ellos mismos se empoderan de la información y, como decía, piden más información, buscan más cosas. O sea, en vez de buscar la información solamente de venta, entonces le pueden decir, bueno, buscamos la medio de pago, busquemos la de los descuentos, busquemos la devolución, se hace un reporte mucho más integral. Incluso ahora nosotros no hacemos un reporte solamente de las cifras de ventas, sino hacemos de todos los aspectos. Incluso, no, de todos los aspectos que hasta ahora tenemos como fuentes incorporadas, porque hay muchas más que todavía no tenemos incorporadas. Hay demasiadas fuentes por agregar. Pero sí es un proceso que lo primero es la arrancada. Cuando te venden la idea a presidencia y ellos la toman, a partir de ahí todos los demás van a ese ritmo. Entonces, primero convencer a la cabeza y ellos se encargan de convencer a los demás, porque solamente los demás caminan si dicen, bueno, si ya el presidente ve esto, todos vamos a ver esto. Y básicamente también porque siempre ha sido, a título personal, la información que yo manejaba, solo que ahora en el evento lo estoy mostrando con una herramienta que sea mucho más rápida y que sea de diferentes ángulos. Y antes yo decía, bueno, hasta aquí llego porque no tengo más herramientas. Entonces, precisamente, bueno, ya, vamos a creer, le damos la herramienta y bueno, si han visto y hemos tenido casos que incluso el mismo Dani nos felicitó porque de las empresas que le entregamos la información a tiempo, fuimos de las más rápidas con respecto a las demás. Y ahí se nota que las demás no tienen un sistema que le pueda entregar la información de esta manera tan rápida. Incluso ellos mismos tampoco la pueden manejar tan rápido porque también lo hacen en Excel. Gracias. ¿Listo? Creo que yo tendría otra pregunta. Sí. Tendría otra pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con respecto, digamos, funcionalmente en la empresa? Porque está el departamento de TI, pero por el lado del usuario, ¿cómo ha sido ese acceso? O sea, los power users, ¿cómo interactúan ahí? Bueno, casi siempre cada área, como dije, tiene un key user, un power user, que es el que toma la información. Entonces, ellos han visto tan buen desempeño de BI que, bueno, ya no piden información del tema, sino que la piden a BI y saben que se la entregan más rápido. Entonces, sí ha sido una gran aceptación. Todo lo piden directamente a BI, incluso algunas cosas que ellos podrían sacar, prefieren pedirlas a BI porque dicen, no, aquí la fuente oficial son ustedes, entonces nos entregan en la información. Entonces eso tiene pronto un efecto boomerang que pronto nos devuelve en carga de trabajo que hay que saber manejar
a los usuarios en algunas cosas que podrían hacer ellos, que estamos también en el proceso. Que antes los usuarios solamente consultaban, ahora hay unos que ya pueden, digamos, gestionar la información para crear sus propios análisis, sin tener que solicitarlos a nosotros, para que no nos convirtamos tampoco en un cuello de botella. Exacto, a eso es a lo que me refería, la apropiación que han tenido los usuarios con respecto a los sistemas de BI. Sí, les ha parecido muy bueno porque ellos mismos pueden sacar sus datos, ellos no querían esperar tanto y ya le tienen información más rápido. Ya cuando es algo que extraer una nueva información, como decía, bueno, si hace el desarrollo más rápido que antes, pero igual ahí sí tienen que esperar. Ahora incluso quieren muchas más cosas y la quieren más rápido, todos los usuarios. Roque, una pregunta con respecto al tema de estructura organizacional. Ustedes tienen TI y está BI, ¿verdad? O sea, como dos áreas. Ustedes, según entendí, están muy, dependen directamente de presidencia, ¿cierto? Tú, basado en la experiencia que has vivido, ¿recomiendas ese esquema de tener TI y BI como departamentos separados? ¿O recomiendas la fusión entre los dos? ¿Cuál, que ahora mirando después de ya un largo tiempo que llevan bajo esta modalidad, considera que sí es el esquema apropiado? Sí, yo pienso que deben estar separadas, sí, totalmente. O sea, la parte de TI es una y BI tiene que estar incluso no como una hermana, sino debe estar como un sponsor de presidencia, un staff, más bien, un staff de presidencia, para que de ahí irradia todas las áreas. Ese debe ser el nivel de soporte. Ok. Aquí el ejemplo nos indica crear una lista con todos los alumnos que sean mayores a 3 años. Y nos damos cuenta aquí en la lista. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, a ver, yo la tengo. Roque, ¿cómo estás? Te saludo Wayner Barrios. ¿Cómo estás? Hola, bueno, ¿qué más? Sí, Roque, una pregunta. ¿Has pensado en alguna estrategia de monetización del proceso? Es decir, o sea, saber cuál ha sido el aporte que tu área ha contribuido en ese incremento de los ingresos o en esa disminución de los costos, porque, digamos, mirándola en el ejercicio contable de las dos maneras. Es decir, ¿has pensado en eso de forma tal que esos grandes directivos vean ese retorno de esa inversión que están haciendo con esta estrategia de conformar un equipo de BI? Sí, claro, sí. De hecho, para el informe del 2019, el informe de gestión, se hizo ese análisis y sí hubo un buen dinero que incluso fue mayor de lo que nos hemos gastado en infraestructura y con lo que es equipo y licenciamiento, pues. Porque el personal es el mismo que se daba antes, en otras áreas. Entonces, sí, digamos que hemos ahorrado el dinero con esas alertas y con esos controles y con esos desarrollos rápido se ha ahorrado un buen dinero. Y hay unos intangibles que se mencionan, pero sí han sido difíciles de cuantificar. Y en la monetización, sí, en la monetización faltaría ahora la parte de generar nuevos ingresos con la analítica. Ese sí sería lo mejor en lo que viene. Perfecto, gracias. Ok. Aló, Roque. Sí. Roque, una pregunta y tú disculpa, ¿cómo fue que ustedes conformaron los perfiles que tienen ustedes actualmente en el departamento? Porque es que me queda sorprendido lo que es la parte de la persona que maneja el gobierno de los datos. ¿Sí? ¿Cuál es su función realmente? Bueno, en la parte de que te mostré a la derecha en esa lámina es la que viene. O sea, lo primero hicimos la de los analistas, o sea, todo el mundo iba a ser analista y había un soporte para generar las nuevas aplicaciones y dar continuar la operación que ellos venían trabajando en otras áreas. O sea, el gobierno de datos es ahora la figura que estamos implementando para que esa persona sea el que valide la información, que él certifique que el dato que está en BI es el mismo dato que está en la fuente y que sea consistente en todos los módulos, que los que de mercadeo y que los de comercial, los de contabilidad hablen siempre el mismo dato, que sea la misma venta, que tenga todos los mismos filtros, todo que sea igual, para que no entren en la discusión de que no, que la venta es de un lado y la venta es de otro lado. Ese es el proceso que estamos ahora. Sí. Ok, pero no necesariamente tiene que ser un ingeniero de sistema, ¿no? No, al contrario, el que gobierna datos debería ser más del negocio que de sistemas. Ok, perfecto, De nuestro grupo de sistemas pueden ser la mitad, los demás son administradores,
y tienen ingeniero industrial y tienen perfil también de negocio compartido con el sistema. Ok, ok. Perfecto. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, ¿cierto? Sí, creo que no hay más preguntas por ahora. No, gracias a todos. No, Roque, gracias a ti por compartirnos esa experiencia. Qué bueno es ver empresas de aquí, de la costa, del Caribe, que como es olímpica, que digamos que es una empresa que es orgullo nuestro, que ya tenga estos avances, ¿no? Muchas veces nosotros en la academia a veces estamos buscando como casos prácticos que nuestros estudiantes puedan evidenciar la aplicación de todas estas tecnologías, y siempre traemos son ejemplos de pronto un poco lejos del contexto natural de ellos, ¿verdad? Porque están documentados y todo eso, pero qué bueno ya tener ya algunos casos de éxito aquí en una empresa que pues todos conocemos como es olímpica. Así que no, gracias por compartir este tema. Dentro de 8 días tendremos otro invitado. Qué bueno es poder compartir entre nosotros aquí toda esta experiencia y el conocimiento que se tiene. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Feliz noche. Gracias, Alexis. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Roque. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Muy amables. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao. Muchas gracias, muchas gracias.